Buenas noches para todos. Qué rico otra vez estar por acá con ustedes. Me alegra muchísimo, muchísimo tocar este tema. Estoy muy contenta por la decisión de hablar, de darle un lugar al dinero y sobre todo no únicamente el dinero como un asunto de intercambio, sino el significado del dinero y su relación, la relación que tienen los seres humanos con el dinero y cómo esa relación habla también de su vínculo con el amor, el sexo y la amistad. ¿Cómo vamos, Eliana? Vamos a esperar que se conecten Ok. más. Entonces les recuerdo el título. De tacaños y despilfarradores, no solo un asunto de dinero, el amor, el sexo y la amistad también implicados. Es decir, vamos a hablar sobre lo que implica el dinero y de cómo ese vínculo que tenemos con este objeto lo que nos muestra es otras relaciones que tenemos. Es como si fuese lo mismo. Algo así como cuando nos reunimos con los amigos y hablamos de diferentes temas. En realidad ningún tema está desconectado, al mismo tiempo todos se interceptan en algún punto. Esto es lo que voy a tratar de demostrar en el día de hoy, en esta nochecita con ustedes, de cómo el dinero, que es tan importante sobre todo para los que vivimos en el sistema capitalista, cómo el dinero no es solo un asunto que va y viene, que se tiene o no se tiene, sino que refleja, enseña, expresa un montón de secretos nuestros. Les recuerdo lo que en el en vivo anterior les decía, y es que saber de todos estos asuntos del dinero o de los asuntos psicológicos de los seres humanos nos deben servir. Los invito a que nos sirva toda esta información, no para ir detrás de las personas, señalándolas, viendo cómo pecan los unos, cuáles son culpables, cuáles responsables de determinados asuntos, sino que toda esta información la podamos usar para poder tener mejores vínculos con los otros seres humanos y sobre todo con los más íntimos, que son los que más maltratamos. No me refiero únicamente a la familia, sino a nuestras parejas, incluso a las personas con las que más convivimos, que son las personas con las que trabajamos. Para el día de hoy, el tema entonces de tacaños y despilfarradores, no solo un asunto de dinero, el amor y el sexo y la amistad también implicados. Hay, digamos, como un recorrido que voy a hacer. Lo primero es que voy a mostrarles como unas nociones introductorias, es decir, lo primero que voy a hacer es como que nos paremos todos en lugares fijos, en lugares comunes y digamos, bueno, entonces, ¿qué es el dinero? ¿De qué se trata el dinero? ¿Cómo se enteran los seres humanos de esto? Bueno, primero como unas nociones introductorias. Después voy a mostrar con algunos adagios populares las dos relaciones más comunes con el dinero, como lo sabemos, el tacaño y el despilfarrador, que son las dos maneras en que más comúnmente se relacionan los seres humanos con este objeto. Y después, me parece interesante que quede súper claro, después lo que voy a mostrar son como unas puntadas para que después de toda esta información pues hagas algo con lo que sabes. Es decir, ya te enteraste de tu posición si es de despilfarrador o de tacaño. Te vas a enterar de otros asuntos porque también hay una tercera posición que no es ni lo uno ni lo otro y no estamos hablando de un equilibrio, sino que hay otra posición que implican un montón de inventos que se las voy a transmitir, a compartir hoy, y por eso ese tercer punto son como unas puntadas para que construyas una solución personal a partir de lo que escuches hoy. Ok, entonces vamos con las nociones introductorias. Entonces, partamos de lo siguiente. ¿Cómo el ser humano se entera de que el dinero existe? ¿Cómo se entera del significado del dinero? Porque de pequeños no nos enteramos. Obvio que es por estar en el sistema capitalista nos enteramos rápido, pero de lo primero que se entera un ser humano no es del dinero, sino que se entera del poder. Y voy a mostrarles de qué se trata. Todos sabemos que la criatura humana es la más indefensa de todas, ¿cierto? Entonces, estamos indefensos porque incluso nos escogen un nombre, nos escogen inclusive las rutinas, los hábitos,
los momentos de alimentarnos, cómo va a ser la higiene. Hay un montón de asuntos que escogen por nosotros. Incluso hay una experiencia bellísima con los niños muy chiquiticos, y es que se asustan con la cortadita de las uñas o con la cortadita del cabello, y todo esto, malos hábitos y todo lo que les estoy transmitiendo pues hace unos segundos, todo esto lo que nos muestra es que hay alguien que generalmente es el cuidador, hay alguien que viene y le dice al niño desde chiquito: tú no tienes un poder, sino que lo tengo yo, porque más allá de tu voluntad y más allá de ti mismo, yo soy el que gobierna. Entonces, digamos que la indefensión humana, lo que le muestra al ser humano es que él no tiene poder y que hay otro que tiene un poder por sobre él. Por eso, entonces, la experiencia de que le corten las uñitas a los niñitos o el cabello, lo que en ese momento, más todas las otras reglas que hay que ponerles a los niños pequeñitos, todo eso lo que le muestra al ser humano es que él no tiene poder, que otro sí, y que va a tener que doblegarse y obedecer para poder estar medianamente bien, ¿de acuerdo? Entonces, el ser humano se entera de que del poder porque es otro el que lo tiene. Generalmente nos enteramos de algo no porque esté en nosotros, sino porque está en los otros. No en nosotros, sino en los otros. Por ejemplo, hay una de las experiencias más comunes entre los chicos cuando están iniciando una relación de pareja, sea hetero o homosexual, como quieran. Pero hay un momento donde se inician las relaciones de pareja y me llama mucho la atención porque, bueno, están como en un tiempo, en lo general, de idilio, empiezan bien, sin problemas, están muy enamorados, creen que son el uno para el otro, todavía no hay pecados, todavía no hay transgresiones. Hay relaciones que empiezan de otra manera, pero lo común, están muy enamorados. Y empiezan a estar pues muy bien y se van sintiendo muy a gusto cuando de pronto empieza a aparecer lo que suele aparecer, y es que cada uno tiene una cotidianidad. Y dentro de la cotidianidad entonces están los amigos. Entonces aparece la mejor amiga del chico que te gusta. Ahí, en ese instante, cuando te enteras que no todo de ese chico te pertenece, aunque hubo un tiempo donde él te hizo creer que todo de la cotidianidad era para ti, en ese instante cuando aparece la amiguita querida, la que él ha amado, que no pone sexo, sino que es una amiga muy filial, empieza a golpear mucho a esa mujer esta cotidianidad, porque ella ya no puede tener todo este hombre, sino que él también tiene una amiga y va a compartir tiempo con ella. Entonces, esto que estoy hablando es como para mostrarles que justamente cuando se pierde algo es que uno quiere tener eso que perdió. No es natural, no es lógico incluso entre los seres humanos que quieran tener lo que tienen. Quieren tener es lo que el otro tiene. Por eso una de las principales, digamos, consecuencias de que el poder lo tenga otro en principio es la envidia. La envidia es muy bonita, y lo digo en sentido investigativo, la envidia es muy bonita porque lo que nos refleja es precisamente las consecuencias de que el poder en principio, lo haya tenido otro y no el propio sujeto. ¿De qué se trata la envidia? Lo voy a decir de paso para que podamos ocuparnos también de los otros temas. Dicen por ahí que la envidia es mala o que la envidia es buena. Y entonces, por lo menos desde el psicoanálisis, les voy a comentar de qué se trata la envidia mala o la envidia buena. Eso tiene otros nombres, pero no vienen al caso. Por lo pronto, la envidia mala. En la envidia mala, el sujeto lo que dice es que quiere tener el objeto del otro. Por decir algo, yo soy un chico y quiero tener la chica, si soy heterosexual, la chica de un hombre. ¿Cierto? Hay hombres que les gusta tener solo a las mujeres comprometidas. Entonces, busco esa chica que está comprometida porque envidio ese objeto, voy a decirlo no como una cosa, objeto es un concepto en el psicoanálisis distinto a cosa. Entonces quiero tener ese objeto para mí, envidia mala, no porque el objeto sea valioso para mí, sino para poder ver que el otro no lo tiene, para burlarme de que el otro no lo tiene porque yo lo poseo. Esa es la envidia mala, ¿cierto? Cuando yo quiero el objeto, el bombón cuando soy chiqui, o la chica cuando soy ya grande, o el chico, lo quiero no porque el bombón o la panelita Copelia sea deliciosa, sino porque quiero ver que el otro no la tiene. Esa es la envidia mala. Y la envidia buena es que yo quiero ese objeto no para quitárselo a otro, sino porque con ese objeto yo me sentiría completo.
Entonces no es lo mismo, eso nos pasa mucho a las chicas, unas más, otras menos, pero nos pasa. Estamos varias reunidas y vemos pasar a una niña linda, una chica bonita. Entonces la envidia mala sería como esta desgraciada con esa cadera, ¿cierto? Como que se quiere que esa cadera no esté para que le pase algo, que seguro son postizas, y empezamos a despotricar de la pobre cadera de la chica que ni siquiera se entera de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y queremos que ella no la tenga para hacerle un daño, distinto a mírame esa cadera tan divina de esa chica, para poseerla y sentirnos completas, porque por ejemplo algunas chicas tendrán incomodidad con su cadera y ver qué pasa a ella con esa cadera deseable para el cuerpo que supuestamente le falta. Entonces, digamos, la envidia es una de las consecuencias, como lo acabo de decir, de que el poder, se conozca el poder, pero porque otro lo tiene. Y se conoce el poder, se conoce el poder precisamente en esos momentos iniciales de la vida, cuando ese ser humano se entera que el cuidador tiene, digamos, toda la autoridad de decidir cuáles son los alimentos, cuáles son las rutinas, bueno, todas estas cosas. Pero resulta que después de esas rutinas, digamos, pequeñas reglas, digo pequeños no porque no sean importantes, sino pequeñas porque el ser humano está en un momento de indefensión corporal, entonces le toca obedecer. Pues como que me voy a resistir yo con 1 año y medio sabiendo que otro me puede coger de los bracitos y hacerme así, pero nada. Es decir, me tocó obedecer. Pero el chico va creciendo, va pasando que se va circulando el amor de un lado para otro, este niño ya es muy gracioso, es muy divertido, ya nos amamos mucho. Y resulta que empieza el amor a circular y empiezan otras reglas más complicadas a estar en ese vínculo, y la más complicada, diría Freud, la más complicada de las reglas para obedecer es el control de esfínteres. Entonces vamos con el control de esfínteres. Si me entero de pequeño que el poder existe porque hay otro que tiene el poder y ejerce sobre mí una autoridad con algunas reglas que me pone, con el control del esfínter la cosa se pone más complicada, tanto para el cuidador como para el que recibe la regla. Bueno, ¿por qué se pone más complicada? Porque finalmente el ser humano, cuando se entera de que el control, que tiene que hacer un control de esfínteres, que me enseñó un amigo muy querido hoy, algo que me hizo respetar ese saber que él tiene, y al mismo tiempo estar muy contenta con la adopta ignorancia que decidí hace un tiempo, que la adopta ignorancia es como conservar la oportunidad de creer que uno no lo sabe todo, para que cuando el otro venga diciendo que sabe, uno no se sienta amenazado, sino que sea digno de respeto y uno se pueda seguir sorprendiendo. Hoy me enteré, estoy muy contenta por eso, este amigo me explicó que el control de esfínteres no era como yo lo pensaba, que yo me imaginaba que los esfínteres eran las heces, pero resulta que él me explica que los esfínteres no son las heces, sino un músculo que tenemos en el cuerpo que tiene la capacidad, digamos, de abrir y cerrar un orificio que tenemos para que salga o entre algo, pues para que salga algo. Algo entendí hoy, ahí voy aprendiendo. Entonces resulta que el esfínter es un músculo, no las heces. Es decir, que el control de esfínteres es en el cuerpo mismo, está diseñado para obedecer. El cuerpo dice, yo tengo con qué obedecer, yo tengo el control porque tengo el músculo para poder, o los músculos, para poder ejercer, digamos, conversar con el cuidador. Los músculos dicen, yo tengo con qué obedecer. El cuidador dice, tienes que controlar que las heces salgan cuando yo te digo, en el horario que digo y donde te digo. Pero resulta que el cuerpo quiere obedecer porque el cuerpo está dispuesto, y resulta que el que dice no a ese control es el sujeto. Me parece muy bello porque desde el principio, y con eso que me explicó hoy, lo que pude entender es que entonces el cuerpo está dispuesto a apuntalarse al bien, es decir, a obedecer para obtener, por ejemplo, el control de su propio cuerpo, pero el sujeto es el que se resiste. Ahora la pregunta es, ¿por qué el sujeto se resiste al control de esfínteres o al control, pues, de sus heces fecales? ¿Por qué? ¿Por qué se resiste? Y tengo varias ideas.
La primera que se me ocurrió es que se resiste, porque es les recuerdo que ahorita les contaba que el control este control de esfínteres o el control de las heces es muy complicado, es de las reglas más complicadas para los seres humanos, porque ya no depende únicamente del cuidador, ya no depende si el cuidador quiere o no quiere alimentarlo a esta hora, sino que ya el sujeto puede decidir si quiere obedecer o no, es decir, si va a depositar las heces en este lugar o en aquel lugar y a qué horario, ¿cierto? Ya no depende del cuidador, sino también del sujeto y de cómo él se va a relacionar con ese cuerpo. Entonces, la pregunta es ¿por qué el sujeto se resiste tanto a ese control? Se resiste por varias razones. Se resiste porque ese sujeto tiene que renunciar al placer. Es decir, no es lo mismo que a uno le corten las uñas o que le corten el cabello, porque finalmente es sustico de los niños, es mucho sustico de desprenderse de una parte del cuerpo, pero en realidad los papás, las mamás, los que los acompañan le van diciendo, no te preocupes, no te va a doler, es para que te veas más lindo, es porque te arañas, no sé qué. Pero porque realmente no hay dolor. Se desprende, se corta el cabello y las uñas, pero no hay dolor. Pero cuando se trata de las heces, no hay dolor en lo común y al principio, sino que lo que hay es placer. Es decir, que todas las contracciones y todo lo que sentimos cuando vamos a hacer popis, a los niños, los niños como tienen poco conocimiento del mundo, entonces todo el cuerpo se les convierte como en el imperio y todo el tiempo están relacionándose bastante con el cuerpo y entonces apenas aparece la idea de deposición o la sensación, perdón, de deposición, entonces es demasiado placentero y entonces el cuidador más o menos le va diciendo que tiene que controlar esfínter, es decir, que tiene que hacer popó, que tiene que defecar ya, y el chico le tiene que decir más o menos como, a ver, yo con estas contracciones que me tienen tan excitada, y usted me va a venir a decir que tengo que zafarme de esta excitación, e ir donde usted le dé la gana, y a la hora que usted le dé la gana, ¿no? Entonces empiezan a retener para poder sentir esa excitación que todos sabemos que sentimos delicioso, y entonces apenas el cuidador ya pierde la paciencia y el niño sabe que se va a meter en problemas, lo suelta, pero lo suelta donde no es, o como no es, o frente a quien no es. Es decir, suelta de pura tristeza, digámoslo así, suelta a su pesar las heces para complacer al cuidador, cuando lo hacen en el sitio indicado, en el momento indicado. Pero hay niños que se resisten, hay niños que no quieren digamos, aceptar las normas del cuidador y empiezan a aparecer como, digamos, varias reacciones. Una de las reacciones de los niños es miedo. El cuidador le dice que tiene que hacer popis, que tiene que ser a esta hora, que en tal lugar, y empiezan a tener mucho, digamos, mucho miedo. Pero lo más raro es que empiezan a tener miedo, pero resulta que así con miedo y todo, y se van poniendo en los pantalones o se van haciendo donde no es, ¿cierto? Entonces ahorita les explico como por qué el miedo, ¿cierto? Que ahorita también caía en cuenta conversando con mi amigo. Entonces como que el miedo, aparece el miedo, pero también aparecen otras reacciones. Aparece, por ejemplo, el desparpajo, el que va haciéndolo en cualquier parte del cuidador absolutamente indefenso, porque le digo que en tal parte o le digo que a tales horas y el muchachito como si no le hubieran dicho nada en cualquier parte. Entonces aparece la posición de desparpajo, que es el que dice sí y qué. Más o menos si el niño hablara diría sí y qué. Aparece el que dice es que yo sí quería pero no alcancé, que es la posición del que justifica todo, ¿cierto? También aparece el que se pone a llorar, que es el que tiene miedo. Y también aparece el niño que le dicen que haga popis, va al baño y no hay problema. Entonces hay 4 reacciones de los niños frente a el pedido del cuidador de tener, de hacer sus heces, pues como de depositar o de aflojar sus heces. La posición del que lo justifica, la posición del que está desparpajado, sí y qué, la posición del que llora o el que tiene miedo, que es la posición de víctima, y la posición del responsable.
Esas 4 posiciones que ya se las nombré en lo que ocurre, se las voy a nombrar, digamos, de manera más clara para que al nombrárselas puedan ver que esas 4 posiciones son las 4 posiciones que todos los seres humanos podemos elegir frente al amor, el dinero, el sexo y la amistad. Uno frente a las normas puede tener normas y no únicamente normas, recuerden. Los seres humanos, si me lo preguntasen, se dividen, digamos, pueden tener 4 posiciones frente al amor, el dinero, el sexo y la amistad, pero no es que yo soy así para esta posición y sí para... No. Si yo tengo la misma posición para las 4 dimensiones. Yo puedo estar en posición de canalla frente a todas esas dimensiones cuando mis actos todo el tiempo los estoy justificando. Vamos a pensar que la panelita Copelia es el sexo, o que es la comida misma, o que es mi relación con el sexo opuesto o el mismo sexo, como quieran. El canalla es el que todo lo justifica. No, soy hombre. No. Yo no la busqué, ella me violó. Yo no quería. Ella fue. Yo no tuve nada que ver. Es el que justifica sus actos. No, yo robé, pero era porque tenía hambre. No, es que yo te grité, pero es que tú lo provocaste. Es que te golpeé, pero es que... ¿Soy clara? Es algo así como el canalla es el que está en posición de todo el tiempo justificar sus actos. Y viene de chiquiticos. Hicieron la deposición donde no era, pero es que no alcanzaron. Y viene de pequeños para que pongamos cuidado en cómo estamos educando a los niños, porque resulta que podemos estar contribuyendo a que aparezca un canalla sabiendo que nuestras buenas intenciones es que aparezca un ciudadano de bien. Hay otra posición que fue la que nombramos como el desparpajo, que es el sujeto que frente a sus actos amorosos, con el dinero, con el sexo, con la amistad, entonces ya no está en posición de canalla y justificando todo, sino que está en posición, por ejemplo, de cínico, que es el que dice, lo hice, ¿y qué? Es de las posiciones más complicadas, pero si me dicen cuál de todas las más complicadas, el del canalla, porque ahí no hay un sujeto que firme su acto y dice, no puedo firmar este acto porque yo me he obligado por otro. Por lo menos con el cínico se puede hacer alguna cosa, pero con el canalla no, porque es un sujeto que si los actos se firmaran, él no los puede firmar porque alguien lo obligó, alguien lo empujó o se vio, digamos, sujeto a una circunstancia. Disposición de cínico es el que dice, ¿y qué? Que es el niño que va regando las heces por todas partes y cuando se le pide pues explicación o qué pasó, él como si con él no fuera, ¿cierto? Yo no tuve nada que ver. La posición de víctima, que es el niño que tiene miedo, que es el que cuando el otro viene y le dice que tiene que hacer sus deposiciones en esta parte o en aquella, es el que se pone a llorar y se presenta frente al cuidador con muchísimo miedo. Lo raro, y ahorita lo recordaba, lo raro es que supuestamente si tiene miedo y algunos niños los castigan, entonces uno diría, bueno, si lo castigaron, se supone que va a parar el comportamiento inadecuado, que en este caso es hacer su deposición en sus interiores, pero no. Lo llamativo es que, por más hemos observado muchísimo en nosotros mismos o en las historias que nos cuentan, que a pesar de que haya niños que tengan miedo, que en este caso les estoy diciendo que están en posición de víctima, ¿cierto? Porque es como yo estoy en una situación de indefensión y no sé cómo defenderme ni cómo responder. Tienen miedo, pero el castigo no los para. ¿Por qué si un niño lo castigan y le dicen que no hacen tal cual cosa y tiene miedo y se les ve el miedo en el rostro porque los van a castigar? O les dicen, si seguís haciendo tal cosa te castigo y se les ve el miedo en el rostro, ¿por qué lo siguen haciendo? Esa es la pregunta, ¿cierto? Porque si no, si el castigo fuera efectivo, ni lo hubiéramos prohibido, ni sería necesario repetirlo porque con el castigo tendría una pelita y punto. Pero no, los seres humanos siguen, a pesar del miedo, repitiendo una escena, porque no son inocentes, repitiendo una escena para ser castigados y maltratados por los otros. La pregunta es ¿por qué?
Yo lo que he sabido, lo voy a decir en paréntesis, eso puede ser el tema para otra ocasión, yo lo que he sabido de los seres humanos con Freud es que el miedo es un deseo que se ve venir. Algo así en palabras paisas, más o menos. Dígame a qué le tienes miedo y te diré tú qué deseas. Gloria, en serio, en serio. Mire, por ejemplo, el discurso de las histéricas que dicen todo el tiempo, es que tenés otra, es que seguro me vas a ser infiel, es que seguramente, y se dedican a molestar y molestar a esos chicos que indefensos les dicen, tú eres la única, tú eres lo máximo, yo no pienso en nadie más, toda la cosa, muy indefensos con esa insistencia. Y ella tiene supuestamente miedo a que ese chico se vaya con otra, o que escoja otra, o que elija otra más. Pero en realidad hay un deseo oculto ahí. No necesariamente el deseo es yo quiero que consiga otra, no. Puede ser, hay múltiples deseos. Por ejemplo, el deseo de una chica frente al miedo de que su pareja consiga a otra persona. Ese miedo puede ser incluso, es muy desconsolante lo que voy a decir, pero me parece interesante para que lo vayan pensando, puede ser también un deseo de darle un lugar a ese hombre, es decir, ella ya hace un tiempo se enteró que no lo quiere tanto y que no lo desea tanto, y resulta que tiene que poner ese miedo para llamar a otra mujer a que le diga si de pronto él sí es muy deseable y muy amado, a ver si de pronto se lo medio quita y ella siente susto y se vuelve a activar el deseo y el amor. Es decir, sé que es fastidioso, pero es también una de las razones, no necesariamente son las razones que a uno se le vienen a la cabeza, no, quiere perderlo, no, quiere tal vez recuperarlo porque se le está yendo el amor por esa persona. A veces se empuja al otro a que se consigan otras personas, pero no necesariamente por las razones que generalmente creemos, sí es que lo desea, ¿no? Pues finalmente lo que estoy diciendo es que si hay un miedo allí, en realidad esa persona lo que quiere es recuperar algo o tiene un deseo oculto como el que acabo pues como de mostrarles. Entonces, el niño específicamente, aunque tenga miedo, se hace castigar porque en realidad hay un deseo distinto. Lo que he sabido en la experiencia de escuchar a los pacientes, en mi propia experiencia de escuchar a las personas cercanas, he sabido que hay niños que se conservan en el miedo y no controlan esfínteres y hacen que el cuidador se enoje mucho y que los castigue por cumplir un deseo, que es bastante funesto. Se los voy a decir para que lo vayan pensando con sus hijitos, con las personas pequeñas que cuidan, pero a veces el deseo cumplido, cada vez que el cuidador se enoja y él tiene mucho miedo, es poder ver al cuidador que quiere que el niño controle esfínteres en posición de impotencia. Es decir, el deseo que consigue es ver al otro absolutamente ofuscado, absolutamente desvalido, porque lo peor que le puede pasar a un cuidador es que él mida 1,80, el muchachito mida 1,20 o menos de 1 metro, y de pronto es el que manda porque no le obedece a propósito del control de esfínteres que le pide. Entonces hay niños que se conservan en esa posición e insisten en complacerse, digamos, en el castigo, porque es mayor el placer de ver al otro impotente que ellos renunciar, pues pueden decir algo así como, prefiero el placer de ver al otro en desgracia al placer de ser recompensado con un abrazo que porque hice popis en el baño, ¿cierto? Es mejor cumplir ese deseo de ver al otro en posición de impotente, porque recuerden lo que les decía al principio, el poder se conoce desde chiquitos y se conoce justamente con pudor cuando está el cuidador diciendo tienes que controlar y el niño dice no. Y ahí empieza a tener el poder frente a alguien absolutamente mayor y absolutamente más alto que él y lo ve impotente y desesperado y sobre todo confirma su impotencia cuando lo golpea. Héctor Gallo, un psicoanalista de la Antioquia, dice que el maltrato es un elemento, maltrato físico sobre todo, también psicológico, pero sobre todo el maltrato físico, que es cuando uno golpea a un niño. El maltrato físico es un elemento ortopédico que usan algunas personas cuando se sienten impotentes frente a la autoridad simbólica. Es decir, cuando uno el cuerpo
y la palabra no le son suficientes para poner al otro en orden, y hay que perseguirle el celular, hay que ponerle investigador privado, hay que estar detrás para vigilarlo. Es decir, cuando la palabra y el cuerpo de uno no son suficientes para que el otro, digamos, construya una vida para no perderlo a uno, entonces uno no tiene autoridad, es decir, que no tiene poder. Y no me refiero a un poder avasallador, aplastador, sino le ha transmitido a esa persona que de portarse mal, de irrumpir las reglas, lo que va a perder no son bienes, como lo dije la vez pasada, sino el amor o la relación que están teniendo. Entonces dijimos que hay 4 posiciones. La posición del canalla, que todo lo justifica y que la podemos observar desde que los niños están empezando a controlar esfínteres. La posición del cínico, que es el que desparpajadamente dice que ese acto es de él, sí, cagué y qué, o la cagué y qué cuando ya son más grandes, y qué. La posición de la víctima, que es la posición de ponerse frente al otro en situación de desvalimiento o de miedo para uno de los deseos cumplidos, para poder ver al otro impotente. Y la posición del responsable, que es la posición de los niños que pasan por el control de esfínteres como si nada. Como si nada quiere decir que sabe dónde es el baño, se quita el pañal normalmente, no tiene ningún problema, tiene un accidente de vez en cuando, pero no tiene nada que ver con burlarse del otro, por ejemplo, del cuidador, sino se concentró mucho jugando y toda la cosa. Bien. Entonces estas son las 4 posiciones que nos hablan, que suceden y las podemos observar cuando estamos acompañando a los niños en la experiencia del control de esfínteres, pero también son posiciones que se conservan a través de la vida con unos vaivenes y unas experiencias que suman y restan, y que son las 4 posiciones que los seres humanos generalmente construyen o que tienen frente al amor, el sexo, el dinero y la amistad, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de cómo aparece el poder, cómo aparece la sensación inclusive de impotencia, toda la cosa. Pero como vamos a hablar del dinero, la pregunta es, ¿qué tiene que ver el dinero con el popis, que tan famoso ha sido el psicoanálisis por eso, como que el dinero y el popo es lo mismo? Eso no es del todo verdad, vamos a ver por qué. Pero si tienen un puntico, me parece importante tocar, porque no es verdad que sea lo mismo, que sea una cosa así pues como de una equiparación completa, sí, pero sí hay una relación. Algo así como, ¿cuándo aparece o cómo, cuál es la relación entre esta experiencia del control de esfínteres y el dinero? ¿O cuándo empiezan los problemas? Miren. Un niño capitalista rápidamente, criado en un mundo capitalista, rápidamente se entera que el dinero existe. Pero que exista algo no significa que tenga significado. Para construir un significado especial, un significado que tenga que ver con el canalla, con el cínico, con el responsable o con la víctima, a eso me refiero. Para construir una posición específica frente al dinero es necesario algunas cosas. Bueno, lo primero que hace que las cosas se compliquen, en relación al dinero es que la experiencia misma del control de esfínteres es muy complicada. Dijimos al principio que dinero es lo mismo que poder. Eso significa que los niños se van enterando de esa relación no únicamente porque vivan en un sistema capitalista, sino porque se enteran que quien tiene poder tiene de algún modo una relación con el dinero bastante interesante. Rápidamente se entera, por ejemplo, que para comprar una cosita tiene que pedirle a alguien dinero. Y ella sabe que le tienen que dar una moneda o un billete para conseguir alguna otra cosa, y ahí se da cuenta de que existe el dinero y que los grandes tienen dinero, pero todavía no tiene significado, sino que existe. Si vamos a pensar en significado, el único significado es que a través del dinero yo puedo obtener las cosas que me gustan. Puede ser, pero lo que implica el verdadero significado del dinero, para que uno pueda ser un tacaño o un despilfarrador, sucede por la experiencia del control de esfínteres, y se los voy a mostrar.
Es decir, que su relación actual con el dinero tiene que ver con esa experiencia primera con el control de esfínteres, y se los voy a demostrar a propósito de un adagio popular que les voy a compartir, donde se ve perfectamente lo que les estoy mostrando, y es que los tacaños no dan ni el cuerpo. Son unos estreñidos, son súper estreñidos, ¿de acuerdo? Entonces, miren, pues vamos por partes. El problema, el asunto con el poder y el asunto con el dinero se complica porque la experiencia del control de esfínteres tiene un secretico muy complicado. Cuando fui profesora de preescolar, generalmente, como les contaba en algún en vivo tal vez, generalmente las personas con las que trabajaba, mis compañeras, nos gustaban mucho como de que su grupo fuera el de caminadores, que son los niñitos de año y medio, 2 años y medio. Entonces, a mí me parecían muy interesantes los bebecitos, me parecen muy interesantes, están comenzando, son demasiada responsabilidad, hay que tener mucho cuidado. Bueno, y me han gustado mucho, mucho los ritos. Y recuerdo que llegaba, como ya ellos empezaban de 1 año y medio, 2 años, pero ya había que hacer un control de esfínteres. Por supuesto, los papás lo pedían porque tienen mucho miedo los papás de hacer ese control. Entonces le piden a los profesores que ayúdenme para que deje el pañal, que no sé qué. Además es costoso el pañal. Bueno, entonces hay que empezar pues el control de esfínteres. Y resulta que, claro, pues, había que quitarles el pañal y toda la cosa. Bueno, eso después si quiere les cuento cómo se hace un buen control de esfínteres para que no hayan demasiados traumas, por supuesto. Y entonces resulta, bueno, lo primero pues, para que no se nos olvide, es que el cuidador no puede ser un niño en el sentido de lo que hemos hablado, que pues, tiene que ser un adulto. ¿Qué es un niño o quién nada como adulto en lo infantil? El que dice una cosa y actúa otra, para que les quede claro. Entonces, si un niño es criado por un sujeto infantil, ¿qué control de esfínteres va a hacer? Si el que le está pidiendo que se controle, no se controla a sí mismo. Entonces no hay posibilidades, ¿cierto? Cuando estábamos empezando a hacer el control de esfínteres, entonces pasaba muchísimo que estábamos en el parquecito, y del parquecito al baño pues hay un espacio, pues hay una distancia, porque lo común, y en el preescolar donde yo trabajaba era muy lejitos el baño del parque, no es muy común pues que haya un baño justo en el parque, ¿no? Por lo menos donde yo estaba. Y me gusta que así sea para que haya control de esfínteres, sino que uno pues esté con el baño pues como un caracol, ahí pues a la mano, ¿no? Entonces me parece muy divertido porque los niños decían, chichi. Imagínense, más o menos piensen en esto. Usted es un niño de 2 años. Está muy aburrido porque pues le cae bien la profesora, es una mamacita, es una mujer maravillosa, pero finalmente no es su mamá. Le hace falta a su mamá. Resulta que dice, ya el cuerpo le dice, oye, tienes que orinar. Le tienes que decir a esa persona que tienes ganas de orinar. Pero ya te dieron ganas, ya tienes el cuerpo preparado para la orina. Le dices chichi a tu profe. Ella corre contigo, es decir, imagínate uno corriendo con ganas de orinar. ¿Cuántas veces nos ha pasado que uno ni camina, no ve, todo es nublado, tiene ganas de orinar horrible? Y eso pues que estoy diciendo con la orina, cuando es de otra cosa, como decimos en esta casa, cuando es del 2, es una cosa de locos. Pero bueno, por lo menos está que se orina. Tiene que contener ese niño de 2 años la orina que ya está a punto para correr a la velocidad de la profesora que no quiere que orine, pero finalmente está orinándose. Y luego dice que apenas lo sientan en la tacita, en caso tal de que sea una niñita, un niño también, pues a veces también les gusta sentaditos, bueno, como sea, ya él tuvo que contener la orina durante toda la corrida a velocidad máxima y ya empezar a pensar otra vez que quiere orinar. Y no le sale. Y la profesora, bien grosera a veces, o bien grosera ni siquiera porque lo quiera, sino que está indefensa con no saber qué está pasando, no se le ocurre pensar que no puede orinar, no porque le jugó una mala pasada, una broma, un niñito, sino que tiene que volver a hacer el proceso de querer ir a orinar, de orinar porque lo contuvo con corrida y todo. Es decir, que el control como tal implica un montón de renuncias y un montón de vaivenes muy complicados,
y el control del esfínter, de las heces como tal, es más complicado todavía, precisamente porque es casi que un pedazo del cuerpo, porque es más sólido, que se desprende del cuerpo, y por eso en el psicoanálisis se ha asociado el popó con un regalo, porque es algo que se le da al otro. En las uñitas y el cabello se quedan, pues no les hacen tanta fiesta, porque hay que cortarlo para que estemos mejor. Con el popó es distinto, porque además de sólido, el cuidador, mire lo que ocurre, por eso es la ambivalencia y por eso nos metemos en problemas con el dinero desde el principio. Mire, verá, usted sintió placer. Uy, no, esas ganitas quedan deliciosas, digo, voy a ir a hacer popó al baño, qué nota. Y resulta que ya después, siendo pequeño, usted tiene el placer y está pues feliz, y el cuidador le pide que renuncie al placer, como lo estamos diciendo al principio. Entonces, tiene que deshacerse del placer. Y ahí es cuando uno empieza a retener, porque yo, ¿por qué me voy a deshacer de este placer? Digámoslo entre adultos, espero que todos estemos entre adultos. Entonces sería como si a uno lo afanan por un orgasmo. No, que dale que ya, calma, no hay afán, con calma. Es lo mismo que con el popis. No hay afán, diría el niño, no hay afán. Y resulta que el cuidador le exige que lo tiene que depositar por cuidarlo, porque no lo puede retener, y algunos, por amor propio exagerado, se ponen a retener el placer, y otros se dedican a entregar demasiado el amor, muy enamorados del cuidador, y se dedican a soltar. Y aparece el tacaño y el despilfarrador, como el tacaño, el que no renuncia a sus placeres más íntimos, y el despilfarrador, el que renuncia completamente a sus placeres y no se queda con las contracciones satisfactorias para que el otro esté feliz. Y aparece el tacaño y aparece el despilfarrador. Pero mire lo complicado, es decir, empiezan los problemas con el dinero, no únicamente con lo que les acabo de decir, cómo emerge un despilfarrador o cómo emerge un tacaño, sino que es que el asunto de la mierda es muy complicada. Es tan complicada que hasta en francés decir mamá y mierda es lo mismo. Es exactamente, o sea, sonoramente, por supuesto, porque se escriben chiqui de distinto. Para decir en francés la madre se dice la mère, y para decir la mierda es la merde. Es exactamente, es muy similar. Se complica la cosa porque primero empieza siendo el popis, empieza siendo placentero. El cuidador dice que sí, que es un objeto valioso, que lo quiere, que por favor haga popó, que claro que es maravilloso. Y apenas lo deposita es repugnante y hay que despedirse de él. Es una ambivalencia impresionante, porque uno se tiene que desprender del tesoro, que es su propia mierda, no por la mierda en sí, sino por la satisfacción que le produce. Pero por puro amor se deshace de él, y creyendo que va a ser un regalo para el otro, resulta que es repugnante. Y que ese tesoro maravilloso, además de repugnante, se tiene que ir. ¿Cómo no vamos a tener posición de despilfarradores y de tacaños en medio de esta ambivalencia en la que el tesoro se vuelve una mierda? Empezando porque hay adagios populares en los que un gran manjar dice, tú por ejemplo un adagio, este chico todo lo vuelve mierda, o es una cagada. Son bellísimos los adagios, sobre todo porque allí lo que hay es un saber popular, un saber en el cual confesamos que nadie es inocente, todos tenemos más o menos claro de qué se trata, solo que digamos el psicoanálisis y otras disciplinas lo que vienen a recordarnos es lo que ya sabemos. Pero si nos estamos riendo con alguna de los adagios o de lo que yo he dicho, sabemos que esa risa también denuncia que no somos tan inocentes y que estamos entendiendo los chistes, es decir, que sabemos por adelantado de qué significa la mierda. Bien. Entonces, el asunto del dinero empieza a complicarse precisamente por la ambivalencia que las heces, el excremento como tal trae. Empieza siendo un tesoro, el otro nos hace creer que es un tesoro, y cuando se lo entregamos convencidos de que es un tesoro, lo vuelve mierda. Es repugnante y hay que despedirse de él. Eso se puede notar en algunos pacientes, esta ambivalencia cuando tienen mucho dinero y llegan al consultorio diciendo que tienen la sensación de que su pareja no los quiere por lo que son, sino por lo que tienen. Empieza la cosa complicada. Pacientes que, por ejemplo, dicen que tienen todas las posibilidades, todas las facultades intelectuales para hacerse ricos, pero que no saben cómo hacerlo. Tienen muchas ideas, pero no saben cómo llevarlo al acto.
Es decir, algo así como empezamos a notar en los seres humanos una relación con el dinero apuntalada a la escasez o apuntalada a la abundancia desde esos primeros momentos, por ejemplo. Entonces, voy a hablar específicamente del tacaño y despilfarrador y les voy a proponer unas puntadas para que exploremos quién no es un tacaño y quién no es un despilfarrador. No quiero decir como que esa tercera posición, porque son 3 posiciones. Uno puede ser tacaño, uno puede ser despilfarrador y puede ser otra cosa. Y les voy a mostrar, no que esa otra posición es la ideal, pero lo deja uno muy bien parado frente a sí mismo y le da muchas posibilidades de que no nade en lo que nadan los tacaños y los despilfarradores, que creen que son opuestos, pero el colmo de un tacaño y despilfarrador, o el lugar común entre un tacaño y despilfarrador, si juntáramos como 2 conjuntos, en la intercepción es que ninguno de los dos tiene, y los voy a mostrar por qué. El tacaño, ahí lo voy a mostrar con el adagio. Dice un adagio popular que el tacaño no da ni el cuerpo, ¿cierto? Ese tacaño, buen lapsus, esa posición me parece muy hermosa. Estaba pensando en un tacaño que conocí alguna vez que me parece impresionante. Es decir, todo el tiempo ahorró, es un chico que ahorró muchísimo, un hombre que ahorró muchísimo, y le pasó lo que le pasa a los tacaños. Justamente tienen que despilfarrar. Ahorran toda la vida. Digamos, el verbo que más usan es un verbo en infinitivo, ahorrar. A veces ni siquiera saben para qué ahorran. Y cuando uno les escucha un poco el discurso de para qué ahorran, ahorran para una desgracia. Por si me enfermo, por si me da la misma enfermedad que a mi tatarabuela, que no tiene nada que ver con él. Pero no, él ahorra por si le da alguna cosa. No ahorra para irse para Dubái, ni para París, ni para comprarse la super colección de flores. Bueno, estoy hablando de bobadas mías, de mis cositas, sino que ahorran, y en el discurso ahorra para una desgracia. Y efectivamente lo vi ahorrar toda su vida, y a punto, digamos, ya de estar en un momento donde podía disfrutar de super, hiper, mega fortuna, le da una enfermedad de absoluto cuidado y se gasta todo el dinero en unos medicamentos carísimos, yo no sé, como enfermedades huérfanas es que se llama, creo que es así, y se gasta la plata que ustedes quieran en esa situación. Entonces el tacaño, como el que es estreñido, que ahorita también me lo enseñaba este amigo que les contaba, saludos, el tacaño ahorra y ahorra y ahorra y ahorra y ahorra. Por eso no da ni el cuerpo, es un adagio, porque el estreñido retiene, ya saben qué. Eso acumulan y acumulan y acumulan. Y lo que entendí ahora es que acumulan tanto que a los 8 o 15 días, pues no sé si 15 días aguantan, pero a los 8 días están pues reventados de ya sabemos qué. Y lo que les sucede es diarrea. El tacaño, el colmo del tacaño es que va a haber un momento de despilfarro, bien sea de mierda o del dinero que ahorró, y lo va a gastar no en la vida sino en la muerte, porque va a tener que, digamos, cumplir con el deseo inconsciente que tenía de que otro lo gaste, o que lo gaste en lo que no tiene que gastarlo. El tacaño no tiene dinero porque para tener algo lo tenemos que usar. El tacaño no lo usa, y si lo usa en la enfermedad, no lo usa porque lo usas en la muerte y no en la vida. Él cree que se está salvando de la muerte, pero lo gastó en la vida. ¿Me hago entender? Es decir, algo como el tacaño no da ni del cuerpo, quiere decir que no da de su amor, no da de su placer, no da de su cuerpo, no da de su plata, no se da a sí mismo ni le da a los otros. Por eso en un en vivo hacíamos la relación entre la tacañería y la posición pues del tacaño como tal y la eyaculación precoz. Recuerdo muy bien que lo estábamos explicando. Para uno poder decir que tiene algo, tiene que estar seguro de que lo usa. Uno dice, tengo dinero porque lo usa. El despilfarrador tampoco tiene dinero, porque así exhiba que lo tiene, en realidad no es de él, porque por más que sea de él, se lo entrega al otro, y todo el tiempo está dando de lo que él dice tener, pero no tiene, porque
el otro se vuelve tan exigente que tiene que prestar, es decir, es un dinero que él no tiene porque no es de él. Y no lo usa él, sino que lo usan los otros. El despilfarrador entonces es el que todo el tiempo puede tener solturas, diarreas y esas cosas. Y entonces llega un punto donde quiere ahorrar un poquito y contener, bien sea como decimos en Antioquia, apretando, de cualquier manera. Y apenas el otro, que está acostumbrado al despilfarro, ve ese signo de ahorro, entonces le parece un humillativo, que es una de las frases que usan mucho en Antioquia. Usted es un humillativo, porque simplemente, acongojado porque se enteró que era despilfarrador, puso una medida, puso un control, y el otro ya lo piensa como un humillativo porque no da como estaba dando. Ninguno de los dos tiene dinero, porque finalmente lo usa, no lo usa, digámoslo así, no lo usa, y si lo va a usar es en la muerte, digámoslo de esa manera. Ahora, las puntaditas para el final. Listo, Gloria, entonces ya sabemos todo esto, ya sabemos de dónde viene este asunto. Ah, bueno, el despilfarro, uno de los hábitos más bonitos es todo lo vuelve mierda, es decir, todo no logra contener nada, no logra alimentarse de nada, sino que todo lo vuelve un resto, todo lo vuelve un sobrante. A propósito de cómo termina el capítulo 11, que es un capítulo chiqui, y es que para qué quedarse con lo que sobra. El dinero hay que gastarlo. Se sabe que se tiene dinero porque hay que gastarlo. El punto es cómo hay que gastarlo y esa es digamos, la parte final. ¿Cuántos minutos me quedan? Ok. Entonces, puntaditas. Imagínense que saben pues que me gusta escribir y hay uno de los texticos que me gustaría escribir que tendría que ver con esta idea. Y la digo pues públicamente por si alguien se anima a escribir algo de esto. Yo me voy a animar a escribir también, estoy escribiendo mientras ocurre, estoy entretenida en eso en este momento. Resulta que les voy a decir cómo no ser tacaño y cómo no ser despilfarrador. Miren, ¿cuál es la posición no ideal, sino una posición generosa frente al amor, el dinero, el sexo y la amistad? Es muy sencilla. Ojalá que ustedes puedan conservarla, ni retenerla ni botarla, sino conservarla para que con eso hagan una posición en la que se sientan a gusto y, como lo he dicho varias veces, no mueran avergonzados de sí mismos, reteniendo, soltando todo. Y no me refiero únicamente a la amistad, sino también al amor, a la amistad, bueno, a sus tesoros. No es retener el tesoro, pero hacer un buen uso de él, conservarlo de alguna manera. Entonces, mire pues, si fuéramos a escribir un cuento sobre la generosidad, podríamos decir que hay tres personajes. Hay un personaje que es el que parece generoso porque da de lo que tiene, ¿cierto? Entonces, hay otro personaje que no da de lo que tiene, sino de lo que no tiene. Entonces, vamos a poner eso en la vida cotidiana. Dar de lo que tiene, tener dos libras de arroz, pues das una. Dar de lo que tuviste, o que es lo que tienes. Ah, dar de lo que falta, pues bueno, yo no tengo este dinero disponible para regalarte, pero te lo voy a dar. Te lo voy a dar porque vos lo necesitas más que yo. Y lo decimos así. No te lo puedo dar porque lo necesito para otra cosa, pero te lo doy porque lo necesitas más que yo. Porque, por ejemplo, el otro lo necesita para una medicina y yo para el mercado. Y se estima que es mejor la salud que la sensación de llenura, por decir algo. Pero ninguno de los dos es generoso. El que da de lo que tiene no es generoso, porque es fácil. Si eso lo llevamos a la vida cotidiana, yo soy, por ejemplo, la mujer más tierna del mundo, y entonces yo me lleno la boca, como decimos, porque no es cualquier cosa, me lleno la boca diciendo que yo al hombre que amo, que al que me gusta, no sé qué, yo le doy toda mi ternura. Es fácil, muy chévere, bacano que un hombre reciba la ternura de una mujer, maravilloso. Yo no estoy diciendo pues que qué horror, pero da de lo que tiene, es tierna, le da ternura y punto. Tan detallista, es detallista, perfecto, le dio el detalle, los detalles, maravilloso, qué ricos, son deliciosos los detalles, pero da de lo que tiene. Da de lo que no tiene, ¿cierto?
Entonces la famosa paciencia. Ay, es que tengo que tener mucha paciencia con tal persona, o con mi niño, o con mi estudiante, o con mi pareja, o con mi jefe. No tiene paciencia, usted no es una persona paciente, da de manera hipócrita, usted no está dando eso. Usted no tiene paciencia, pero le hace creer al otro que la tiene. Ya voy a acabar. Y entonces usted no es generoso porque no entrega de lo que tiene, entrega de lo que tiene o de lo que no tiene. O a veces hasta de lo que sobra. Para ser generoso hay que dar y poder decir con eso que construimos una bella relación con el dinero y con todo esto que les dije, este andamiaje de lo que implica el poder y el dinero con el popis. Para ser generoso hay que dar de lo que nos falta. El verdadero generoso es el que da de lo que le falta. Entonces, si tú no eres un hombre que sea capaz de elegir a una mujer, sino que quieres estar con todas, entonces das de lo que no tienes porque lo que haces para alguien es una excepción. Si tú crees todo el tiempo que eres un fracasado, darte a ti mismo de lo que no tienes es hacer la excepción de que tú puedes ser alguien que triunfa. Dar de lo que no se tiene implica que usted rompa con los ideales maternos y paternos. Si los papás creen que tener lujos es sospechoso, dar de lo que no se tiene, dar de lo que falta y ser un verdadero generoso contigo es poder pasar, digamos, romper con esos ideales y poder conservar una posición de excepción frente a ti mismo. ¿Qué es ser generoso frente al otro y frente a ti mismo? Es que todo en lo que creías lo pongas en cuestión, le pongas preguntas y te quedes con aquello que implique que tú hagas excepción frente a ti mismo. Es decir, que llegas y coges el lienzo y digas, a ver, me gusta esta pintura, esto me gusta, esto no me gusta. Y en lo que no te gusta te vuelvas un valiente frente a sí mismo, frente a ti mismo, y puedas hacer excepciones que impliquen lo que siempre he dicho, no morir avergonzado de sí mismo. Un abrazo para todos.